Bienvenidos a la serie 2018 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy estamos listos para presentarles una nueva jornada electoral. Una mesa de análisis y reflexión sobre las elecciones generales que tendrán lugar en Pakistán el próximo 25 de julio. Pakistán, un país muy lejano de México, pero sin duda muy importante. Se trata de la segunda democracia más grande del mundo musulmán. Pues para platicar de este importante tema nos acompaña Juan Arellanes. Él es coordinador académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac del Norte. Juan, bienvenido a este programa. Muchas gracias por la invitación, Rina. Un placer. También nos acompaña Denise Roldán Mesa. Ella fue ex colaboradora de la Embajada de Pakistán en México. Denise, bienvenida. Muchas gracias, Rina. Gracias por la invitación. Con casi 200 millones de personas, Pakistán es un país musulmán que cuenta con un ejército poderoso y con armas nucleares. Sus 3 guerras con la India, el eterno problema de Cachemira y el conflicto bengalí lo han confirmado como un país de violencia sectaria, inseguridad y también de inestabilidad política. Se trata de una democracia incipiente que desde su pasado ha atestiguado una larga lista de golpes militares, de insurrecciones, fronteras porosas, pero también de una vida política muy agitada relacionada con los atentados terroristas. Estados Unidos y otros países de la comunidad internacional han acusado a Pakistán de ser refugio de los talibanes y de la red Haqqani, lo que ha hecho que Estados Unidos recorte ayuda económica y humanitaria a Pakistán. En medio de conflictos armados, de atentados terroristas y también de una larga lista de golpes de Estado, el último de ellos, el del general Pervez Musharraf en el año de 1999, ¿cómo se hace política en Pakistán, este país llamado la tierra de la pureza según el idioma urdu? Pakistán es un estado en el que realizar política y sobre todo política democrática es muy difícil. Desde su nacimiento, tras la disolución del Raj británico y la separación entre la India y Pakistán en 1947, Pakistán nació con muchas desventajas. Es un estado al que le ha costado mucho trabajo desarrollar estructuras democráticas y en el que el ejército ha tenido un poder desmedido. Esto limita mucho la participación política de la sociedad civil, esto debilita las instituciones y le da un peso desmedido al ejército en temas esenciales de política exterior y de control interno del país. Ahora, Denise, tenemos que Pakistán también ha sido un botín muy codiciado por las potencias extranjeras. Hemos tenido, digo, a grandes rasgos, invasiones persas, turcas, afganas, pero también hindús. Y aquí la pregunta es que también Pakistán formó parte del Imperio Británico, junto con la India y Bangladesh. ¿Cómo ves esta partición, es decir, de la hegemonía británica entre el hinduismo y lo musulmán? Pues mira, para comenzar, creo que a finales de la Segunda Guerra Mundial el Imperio Británico ya estaba decayendo en cuanto a su colonialismo. Ya no le era factible ni política ni mucho menos económicamente sostener estas colonias, poder seguir mandando agentes, poder seguir enviando políticos, diplomáticos que establecieran un gobierno conforme a lo que dictaba en ese momento el rey, el imperio, el primer ministro. Claro. En este sentido, me parece que lo importante es que Pakistán surge de un movimiento de separación dentro de la India. Primero surge una oposición al Imperio Británico dentro de la India, y dentro de este mismo movimiento separatista surge un nacionalismo musulmán que es muy marcado no solo en Pakistán, sino generalmente en todo el mundo musulmán, como todas las democracias árabes y musulmanas, no son los países árabes. Este nacionalismo es muy fuerte, es lo que les permite ser lo que son ante el mundo, ante la comunidad internacional. Como bien sabemos, basan su política inclusive en la Sharia, que es su ley religiosa. Y bueno, a raíz de esto es que Pakistán puede tener ese despunte como nación, como Estado soberano, para poder hacerse a un lado de la India, poder decir, nosotros somos una minoría, sin embargo,
tenemos el derecho de tener nuestro propio territorio y bueno, como bien sabemos, no es el único movimiento separatista que ha habido en el mundo. Sin embargo, ha sido uno de los más fructíferos en cuanto a la creación de un Estado-nación. Claro. No obstante, sus instituciones no son lo suficientemente fuertes como para llamarse una democracia dentro del siglo XXI. Pakistán es la segunda democracia musulmana más grande del mundo después de Indonesia. La religión que practican es el Islam, con una población mayoritaria de ascendencia sunita frente al 20% del chiismo, además de 1.6% de población hindú. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que, siendo un país con un sistema político parlamentario, en juego están 172 escaños para conseguir la mayoría absoluta de 342 en disputa, siendo 60 asientos reservados exclusivamente para las mujeres y otros 10 curules para otras minorías étnicas y religiosas. En la década de los 90, Nawaz Sharif le apostó a un proyecto de liberalización económica en Pakistán, pero también introdujo la polémica ley de la Sharia al código legal, es decir, el fanatismo religioso que se ha convertido en una fuente de tensión en este país musulmán. Este tema religioso, es decir, hay una disputa en Pakistán entre el Islam moderado y un Islam más fanático, es decir, esto también ha generado una enorme inestabilidad política, Juan. Sí, creo importante señalar que Pakistán no nació como una teocracia. Claro. Fue hasta la Constitución de 1956 cuando se decidió convertir en la República Islámica de Pakistán. Y esto obedece a una necesidad de legitimación que el creciente poder del ejército encontró en la religión. Pero también debemos señalar que la sociedad pakistaní sí es profundamente religiosa y por eso pudo tener fuerza este proyecto político vinculado con el Islam. Adicionalmente, habría que señalar que con el proceso político histórico de las últimas décadas, los líderes religiosos han tenido periodos en los cuales han podido fortalecerse. Uno de ellos, quizás el más importante, fue la dictadura del general Zia en la década de 1980, que finalmente es un momento clave en la relación entre Pakistán y Estados Unidos, justo en el momento de la guerra afgano-soviética. Ese es un momento en el que esta interacción, esta hibridación entre el poder religioso y el poder militar alcanza las mayores cotas dentro de Pakistán. Así es. Ahora, hablemos un poquito, Juan, Denise, sobre esta rivalidad geopolítica entre India y Pakistán. Digo, se trata de dos países que son potencias nucleares, han sido enemigos acérrimos, enemigos consumados a través de la historia, y ahí se coloca también el tema de Cachemira, Denise. Me parece que la rivalidad entre India y Pakistán no obedece únicamente a exclusividad territorial. Como bien mencionas, es una rivalidad geopolítica. Finalmente, los estados que se encuentran en Asia Central, también hacia el sur de Asia, tienen esta fascinación que le crea a Occidente por los temas de hidrocarburos, de energía, de seguridad nuclear. Entonces, en este sentido, creo que Pakistán ha sido muy pragmático. A pesar de ser un estado pequeño, de tener una historia como nación independiente en realidad muy corta en comparación con otros estados, ha sido muy pragmático en cuanto a sus relaciones bilaterales, ha decidido apoyar a Estados Unidos y cuando cree que es mejor lo hace, cuando cree que no lo es, deja de hacerlo para poder aumentar su armamento nuclear, su enriquecimiento de uranio y poder de alguna manera defenderse y sobresalir en la esfera internacional, a pesar de ser un estado pues tan pequeño y que aún tiene muchas brechas en muchísimos aspectos, como educación, salud, etcétera. Juan, ¿estás de acuerdo? Sí, la cuestión es que Pakistán sería un estado pequeño en comparación con la India, pero en realidad en el concierto internacional es una nación muy grande, tanto demográficamente como territorialmente. Casi 200 millones, ¿no? Sí, prácticamente 200 millones, casi 1 millón de kilómetros cuadrados de extensión, con una porción de costa en el Océano Índico muy importante, una localización estratégica en relación con la India, en relación con Irán, en relación con China. Sí, y sobre todo en la parte geopolítica, a lo que debemos poner atención es al creciente viraje geopolítico de Pakistán
de una alianza estratégica con los Estados Unidos a una potencial alianza estratégica con China. Aunque la rivalidad con la India marcó el desarrollo del Estado pakistaní desde el inicio, yo considero que se ha convertido más en una especie de discurso del ejército pakistaní, porque desde que tanto la India como Pakistán tienen armas nucleares, en realidad se alcanzó un equilibrio de poder que le ha dado bastante estabilidad a la llamada paz nuclear. La llamada paz nuclear o la destrucción mutua asegurada, que finalmente estabiliza este conflicto geopolítico entre la India y Pakistán, y que sin embargo sigue funcionando como el leitmotiv del ejército pakistaní para dirigir tanto la política exterior como las políticas internas. Por ejemplo, la profunda influencia que ejerce Pakistán sobre Afganistán, o que ha ejercido históricamente, aunque en este momento no puede tenerla, obedece a la llamada necesidad de profundidad estratégica. Este es un concepto desarrollado por el ejército pakistaní para hablar de que en caso de un potencial conflicto con la India, Pakistán tenga la retaguardia cubierta en Afganistán. Esto ha dirigido la constante influencia y podríamos decir el constante intervencionismo de Pakistán dentro de Afganistán. No, bueno, tenemos también el hecho de que ahí entra, ¿no?, todo el tema del terrorismo, ¿no? Estados Unidos ha señalado una y otra vez que Pakistán se ha convertido en el refugio, ¿no?, de la red terrorista, sobre todo la de, bueno, Osama Bin Laden fue encontrado en Pakistán, en Abbottabad, ¿no?, y esta red Haqqani. Entonces sí, todo el tema del terrorismo que también se imbrica, ¿no?, en este panorama. Sí, claro, porque finalmente Estados Unidos va a tratar de perseguir a ciertos estados cuando cree que es necesario. O sea, si hablamos de naciones pragmáticas, bueno, Estados Unidos es el líder, siempre lo ha sido. Y bueno, me parece que en este caso lo que Pakistán está realizando es simplemente tratar de defenderse, no solo como un Estado soberano, sino, como bien mencionó Juan, para poder seguir siendo un actor importante en la escena internacional. El hecho de que se le llame un refugio de terroristas ha lastimado un poco la relación con Estados Unidos, entonces Pakistán tiene ahora que voltear hacia otros aliados, como bien mencionabas en el caso de China. Además hay establecido un tratado de libre comercio con China, sí, exactamente, ¿no? Además el corredor, el corredor China-Pakistán, que también es un gran aliciente en materia económica, incluso política, no solamente el intercambio comercial, sino también de inteligencia, de armas nucleares, aunque no se vea de manera pública, pero bueno, sabemos cómo funciona este tipo de situaciones. Ahora, pero a ver, Juan, ¿cómo estás viendo todo este tema? Estamos hablando que Pakistán, con una mayoría de población sunita, posee el arma atómica. Se trata de la primera nación musulmana que posee el arma atómica, digo, si pensamos un poco en Irán, en el programa nuclear, pero ellos son en su mayoría chiita. Y ahí también geopolíticamente se acercan más a Arabia Saudita, a Turquía y por lo tanto a Estados Unidos. Sí. Pakistán es un aliado esencial de Estados Unidos, lo fue sobre todo durante la Guerra Fría, debido a que la India sí tuvo mucha cercanía con la Unión Soviética. Sin embargo, cambió el escenario geopolítico primero con la disolución de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, pero también porque a raíz de esto hubo un mayor acercamiento entre la India y Estados Unidos, lo cual evidentemente rompió la dinámica de la relación entre Pakistán y Estados Unidos. Los atentados terroristas del 11 de septiembre en 2001 marcan una nueva fase porque en el momento de los atentados, Pakistán era el único estado que mantenía lazos diplomáticos con Afganistán, que era gobernado por los talibanes. Y aquí talibán es una palabra clave. Sí. Talibán es el estudiante, el que estudia en las madrasas, las escuelas religiosas que precisamente durante la guerra afgana soviética y durante la dictadura del general Zia se difundieron extensamente por todo Pakistán y fomentaron ideologías extremistas de donde salieron los grupos islámicos yihadistas que combatieron a los soviéticos. Entonces, el hecho de que Pakistán sea considerado actualmente un refugio de terroristas obedece a un apoyo original que dio Estados Unidos a estos movimientos yihadistas durante la guerra afgano-soviética y que ahora, y que a partir del 11 de septiembre se reveló como contraproducente, como un efecto blowback, como un golpe de regreso para esta política desarrollada por Estados Unidos.
Denise, ¿estás de acuerdo? Sí, efectivamente, voy a poner una frase muy coloquial. Me parece que Estados Unidos crea sus monstruos y después de un tiempo no los puede contener. Claro. Y así ha sido a lo largo de la historia. Y bueno, como bien mencionó Juan, Pakistán no ha sido la excepción y no seguirá haciéndolo. Ahora, si tenemos una mirada más profunda a su población, es importante porque la demografía también es política. Sí. ¿Cómo está la diversidad étnica? Tenemos, por ejemplo, bueno, prácticamente poca, o sea, las minorías, 1.6% de hindús, casi 2% de cristianos, pero también es un pueblo que está dividido en diferentes grupos, ¿no? El sindhi, el patán, el baluchi. A ver, Juan, platícanos de esto. Bien, demográficamente hablando, en el Punjab, que es la provincia más poblada de Pakistán, con alrededor del 60% de la población, es la parte norte del país, en la frontera con India y con la zona en disputa de Cachemira. Es de población predominantemente urdu y está ahí la mayor parte de la población, aunque las minorías, otras minorías importantes, sobre todo la baluchi que busca su independencia y los pashtunes de las zonas tribales en la frontera con Afganistán, tienen un peso demográfico importante. Podríamos hablar de que hay 4 pakistanes, independientemente de las pequeñas minorías, ¿no? Los Sindh en el sur, pegados a la India, los baluchis también en el sur, pero en la frontera hacia Irán, los pashtunes en la frontera con Afganistán y los urdus del Punjab en el norte. Y estos pesos se reflejan políticamente, incluso las preferencias políticas actuales para las elecciones tienen una demografía que tiene que ver con esta distribución étnica. A ver, platícame de esta relación entre la política y la etnicidad, Denise. Claro, como bien menciona Juan, el Punjab es el área más grande demográficamente hablando de Pakistán. Quien controla el Punjab controla Pakistán prácticamente. Entonces, en este sentido, los dos partidos que han estado en el poder de manera permanente, el bipartidismo entre el Partido Popular de Pakistán y la Liga Musulmana, se están disputando esta región. Ahora que está surgiendo el movimiento con Imran Khan, quien lidera el PTI. Sí, el Movimiento de la Justicia. Exactamente, el Movimiento de la Justicia por Pakistán, trata de jalar más sectores de la población. Imran Khan, que fue un jugador de cricket que incluso fue muy criticado por haber sido playboy en algún momento, ahora trae una imagen cambiada. Él se autodenomina como un benefactor, que él apoya el Estado benefactor, él apoya a la población pakistaní en general. Él, al ser un líder carismático, al ser un líder popular, debido a su pasado como deportista, está tratando de absorber a varios sectores de la población, pero no solamente las altas esferas, no solamente al ejército, ni tampoco crear una unión como tal junto con los dos partidos dominantes. Él está tratando de atraer a las mujeres con esta brecha de género tan grande que tenemos. Aproximadamente 100 millones de votantes en Pakistán para estas elecciones generales. El 56% son hombres, el 49% aproximadamente son mujeres. Y bueno, un líder carismático, alegre, bien parecido, está jalando este tipo de sectores. Incluso quiere atraer a los empresarios. Como sabemos, la familia que tiene el poder del partido, pues bueno, son grandes empresarios. Claro. Y al parecer también el ejército le está dando un cierto poder, un cierto respaldo a Imran Khan, ¿no? O sea, como el segundo contendiente más importante que quizá gane la elección, ¿no? Sí, efectivamente, incluso las encuestas lo están poniendo en segundo lugar y bueno, muchos analistas están considerando que él puede dar la sorpresa y ser el cambio que se espera en Pakistán, no solamente porque sea un contendiente nuevo. Finalmente su partido tiene más de 20 años, él fundó el partido en 1996. No es un cambio de hace 3 días, es un proceso que ha llevado algunos años, pero que sin embargo, debido a los actos de corrupción que se han encontrado hacia el ex primer ministro, es en esa puerta que puede colarse este contendiente y posiblemente ganar las elecciones. Pues vamos a un corte, cuando regresemos seguiremos hablando de las elecciones generales en Pakistán del próximo 25 de julio, la segunda democracia más grande del mundo musulmán. Regresamos.
Pakistán presenta un duelo de 3 partidos políticos quienes buscan conquistar la anhelada primera posición en el espectro político. Tenemos a la Liga Musulmana, al partido político pakistaní, pero también al Movimiento de la Justicia. En el caso del primer partido político, Nawaz Sharif ha gobernado Pakistán en 3 ocasiones como primer ministro. Se trata de un partido de centro derecha que apoya el libre mercado, pero que no se ha salvado de fisuras y divisiones. Para el segundo caso, el Partido Popular Pakistaní pertenece al Internacional Socialista y encuentra un liderazgo importante en el hijo de Benazir Bhutto, el actual hoy dirigente Bilawal Bhutto Zardari, quien se presenta a estas elecciones generales. Y por el otro lado, el Movimiento de la Justicia, emanado desde el año 1996 en manos de Imran Khan, quien ha sido un partido político antisistema y antifamilia que de alguna manera tendremos que tener la mirada puesta en él debido a que se está disputando estas elecciones y ha ganado cada vez mayor apoyo popular, además de un posible apoyo del ejército para este contendiente. ¿Cómo es que llega la democracia a Pakistán? Sobre todo tenemos una democracia muy incipiente, muy precaria, bastante accidentada, pero hasta el año de 1970 llega las primeras elecciones democráticas desde la fecha de la independencia, que es 1947. Claro, estas elecciones se postergaron a través de golpes de Estado, ¿no? Entonces, cuando finalmente los pakistaníes tuvieron la oportunidad de hacer una elección, el Partido Popular obtuvo el triunfo con el padre de la famosa ministra asesinada en 2007, Benazir Bhutto. Y el primer gobierno de Bhutto en la década de 1970, desde un partido que en términos estrictos es un partido de centro-izquierda, que incluso el Partido Popular está afiliado a la Internacional Socialista, pero que a pesar de haber desarrollado una política nacionalista, progresista, siempre estuvo muy limitado por el poder del ejército y además el propio Bhutto, que finalmente fue derrocado e incluso ahorcado, ¿no? Fue la forma trágica en que murió. Tuvo no solamente que siempre gobernar presionado por el ejército, sino para algunas cuestiones de control interno, incluso reforzó al llamado ISI, al Inter-Service Intelligence de Pakistán, que es la agencia de inteligencia que ejerce una influencia tremenda, ¿no? En el poder de Pakistán. O sea, y en la parte política, ¿no? En la parte política, claro, sí. claro, junto con el ejército. Sí, entonces este desarrollo del Partido Popular en la década de los 70 se vio truncado. La década de los 80 es nuevamente una década de dictadura en el contexto de la guerra afgano-soviética, en donde Pakistán desempeñó un papel importante, y en la década de los 90 viene un nuevo periodo de democracia con una disputa bipartidista entre el Partido Popular y la Liga Musulmana, que esta incipiente democracia, esta incipiente competencia partidista democrática se ve truncada nuevamente en 1999 con el nuevo golpe de Estado de Pervez Musharraf. Ahora, Denise, platícanos un poco sobre esta conformación bipartidista. Digo, sabemos que irrumpe en la escena política prácticamente desde hace 5 años en las elecciones del 2013 Imran Khan, aunque había tenido una conformación de su partido político desde los años 90. Pero en la década de los 90, de alguna manera, gobierna Nawaz Sharif, es decir, el 3 veces primer ministro. ¿Cómo es que llega Nawaz Sharif a la escena política en Pakistán? Bueno, los Sharif, que son la segunda familia que controla el poder en Pakistán junto con los Bhutto, son, como mencionaba hace unos momentos, grandes empresarios, dueños de las industrias más importantes de Pakistán en materia de acero. Y bueno, finalmente, desde que se inicia el partido, ellos están en el poder. Como bien mencionas, Nawaz fue 3 veces primer ministro, así que bueno, finalmente es una herencia política, ¿no? O sea, su familia siempre estuvo encabezando el poder, su hija que encabeza el Partido de las Mujeres y de la Juventud, y que después de la década de los 90 ha tenido un auge bastante fuerte en Pakistán por lo mismo de la brecha de género. Entonces es importante, me parece, también rescatar este punto, que no solamente es el poder bipartidista como tal, las 2 familias que controlan el gobierno, las empresas, la riqueza, incluso el ejército del país, sino también los sectores más vulnerables de la nación, como las minorías, y te comento en este caso las
las mujeres y bueno, finalmente es un bipartidismo que al día de hoy sigue presente muy a pesar del gran despunte de Imran Khan y bueno, que en la siguiente contienda se verá si él es quien puede destronar a este bipartidismo o como algunos analistas mencionan, es probable que sea ahora un gobierno de coalición. Posiblemente que si Imran Khan encabeza las elecciones pueda formar exactamente con la Liga Musulmana para no perder control en la zona del Punjab. Las elecciones pakistaníes del 2018 no se pueden descontextualizar de la destitución del primer ministro Nawaz Sharif, involucrado en casos de corrupción y también en los llamados Panama Papers del año 2016. Una carrera política de 35 años que ha sido truncada por la decisión del Tribunal Supremo, pero sobre todo quien perdió, Nawaz Sharif, la oportunidad de reelegirse inmediatamente. Hay que tomar en cuenta que Nawaz Sharif, el primer ministro de Pakistán, en su momento acaparó los reflectores internacionales cuando asistió por primera ocasión a la toma de protesta del primer ministro de la India, Narendra Modi, lo que llamó la atención de la comunidad internacional porque es la primera vez que un jefe de gobierno pakistaní asistió a esta ceremonia de investidura de su par y de su homólogo de la India. El peso y la talla de las familias, ¿no? O sea, que son familias dinásticas. Tenemos por un lado la Liga Musulmana que pues ha visto crecer el liderazgo de Nawaz Sharif y también por el otro lado la dinastía de los Bhutto. Ahora, se presenta, hay dos cosas que me gustaría que comentemos en esta mesa. Primero, Bilawal Bhutto es el hijo de Benazir Bhutto y se está presentando como un contendiente para estas elecciones del 2018. Quizá está un poco más reducido dentro de la escena política, pero por otro lado tenemos al hermano de Nawaz Sharif, quien es Shehbaz Sharif, quien de alguna manera también está contendiendo en este partido político. Y bueno, todos los escándalos de corrupción inmersos en los Panama Papers. Platícanos. Hay una cuestión que hay que resaltar. Ahora hay un gobierno de transición para que se realicen las elecciones, pero es un gobierno que terminó formalmente. Y es la primera vez en toda la historia política de Pakistán que dos gobiernos consecutivos terminan su periodo sin ser interrumpidos por un golpe de Estado. Esto podríamos verlo como algo muy positivo, como el inicio de la maduración de la democracia pakistaní. Sin embargo, todavía no ha ocurrido en la historia de Pakistán que un primer ministro termine su mandato. Eso no ha ocurrido. Y en el periodo 2008-2013, que es el primer periodo democrático post-Musharraf, gobernó el Partido Popular, ¿no? De hecho, el primer ministro era el exesposo el viudo de Benazir Bhutto. Y en el periodo 2013-2018 es un periodo gobernado por la Liga Musulmana, por la familia Sharif. Entonces ha habido una alternancia que recuerda estas alternancias de la década de 1990, ahora en condiciones mucho más factibles para consolidar la democracia y han decepcionado a la población. La corrupción ha sido tremenda de parte de los dos partidos políticos, ¿no? Que son familiares. Desde 2008 a 2013 hubo una situación terrible en Pakistán. El Partido Popular no estuvo a la altura de los desafíos y el relevo de poder por parte de la Liga Musulmana a partir de 2013, bueno, desemboca en el escándalo de corrupción de los Panama Papers de parte de Nawaz Sharif y el resultado es que fue obligado a dimitir en julio de 2017. Y eso le quita la reelección inmediata. Le quita la posibilidad de reelegirse. Sin embargo, queda su hermano como primer ministro interino y bueno, finalmente seguimos con estas dinastías en el poder, que tal vez no está el hermano, pero ahora está como gobierno interino, que también está en la contienda como un posible candidato para ser de manera definitiva el primer ministro. Claro. Ahora, últimas noticias sobre Pakistán. Nawaz Sharif, por parte de, o sea, con el tema de la corrupción, 10 años de prisión, ¿no? Sí. O sea, esto es algo novedoso en esta parte. El Tribunal Supremo que dice que debe de declinar de su puesto político por cuestiones de corrupción. Esto de alguna manera pues es un avance, ¿no? O sea, sí se castiga la corrupción en Pakistán, pero también funge como arma política de conveniencia, claro. ¿no?
De hecho, hay varios comentarios que he leído de diversos analistas que mencionan que este momento histórico de los Panama Papers es un parteaguas, porque finalmente la corrupción ha existido siempre. El gobierno bipartidista ha encabezado actos que les permiten seguir ahí en el poder sin el ojo vigilante de alguien, por decirlo de alguna manera muy coloquial, y sin embargo también podremos ponerlo en una balanza. Están castigando los actos de corrupción de Nawaz Sharif, pero ¿por qué no a otros gobernantes? ¿Por qué no a otros ex primeros ministros? ¿Cuál es la intención de quitarlo a él del gobierno? ¿Quién se está postulando de su propio partido, como mencionábamos su hermano? Y también el despunte de su hija Mariam Sharif en la política para defender a su padre y decir que los actos de corrupción de los que se le están acusando no son tal cual los cargos que le están tratando de imponer. Y bueno, entonces ella poder también tener un despunte en la carrera política y quién sabe, posiblemente en unas futuras elecciones, no en este año, pero más adelante, pueda seguir encabezando el poder en ese mismo partido. Ahora, tenemos que los que han sido votados, o sea, es decir, candidatos civiles que se han convertido en primeros ministros, han sido desvinculados del poder por la cuestión de la corrupción. Le pasó lo mismo a Benazir Bhutto, ¿no? Pero bueno, Benazir Bhutto tenía mucho más enemigos, ¿no? Los militares no la querían, los talibanes tampoco, digo, en Afganistán, y bueno, finalmente resultó que fue asesinada en el año 2007, cuando hacía campaña electoral. Sí, la cuestión es que el Poder Judicial históricamente había estado subordinado al ejército, pero desde el cambio al siglo XXI, el Poder Judicial ha empezado a tener mucha más independencia, lo cual podría ser visto como algo positivo, sí, porque puede ser un contrapeso a lo que coloquialmente se llama el Estado profundo, ¿no? Que el poder de los militares, pero puede también caer en excesos el Poder Judicial. Esto ocurre porque no hay una sociedad civil suficientemente madura que, mediante la participación, vigile a los poderes establecidos. Y efectivamente la persecución de casos de corrupción puede ser vista como una estrategia política. A mí me parece que hay una inconformidad bastante grande de parte del ejército hacia la Liga Musulmana, esencialmente por lo que consideran demasiada servidumbre hacia Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de la guerra contra el terrorismo a través de drones, que ha generado una serie de daños colaterales terribles en varias partes de Pakistán, el ejército ha sido completamente, el gobierno de la Liga Musulmana ha sido acrítico hacia Estados Unidos. Claro. Y esto, por supuesto, para los militares es una situación que tienen que manejar con cuidado, pero que los tiene muy inconformes, porque a final de cuentas, para el ejército, la presencia ya sea de talibanes o de otras ramas radicales del Islam dentro de Afganistán es una necesidad vital en esta visión que tienen de la profundidad estratégica que necesitan respecto a la India. Pero esto les está llevando a un potencial rompimiento de su relación privilegiada con los Estados Unidos, y yo no dudaría que el ejército es capaz de utilizar estrategias como la persecución a la corrupción, incluso para poder desprestigiar a un candidato y apoyar a otro, claro, con la finalidad de establecer el esquema político que más les convenga. Y entonces el esquema político que más les convenga es apoyar a Imran Khan como un posible candidato que llegue por primera ocasión como primer ministro, ¿no? Exactamente. Y como menciona Juan, la posible ruptura de relación con Estados Unidos, y aquí en este caso Imran Khan lo que podría hacer es voltear hacia China, ¿no? Como mencionábamos, el corredor económico China-Pakistán, que no solamente es una ayuda económica para ambas naciones, sino que también de ahí puede fungir como una ayuda a las relaciones políticas bilaterales. Si la relación con Estados Unidos está mermada, y además tenemos geográficamente más cerca a China, a Rusia, ¿por qué no voltear a ver nuevamente estas naciones? Con el auge que tiene tan grande China en con su ruta de la seda, ¿no? Exactamente. Sí, claro. De alguna manera. De hecho, el corredor Pakistán-China es parte de la estrategia general de la ruta de la seda. Exactamente. Hay que destacar también que recientemente Pakistán se incorporó a la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, los acercamientos hacia Eurasia son cada vez más sólidos.
La necesidad energética de Pakistán es gigantesca y esto le está llevando a negociaciones para la construcción de oleoductos, un gasoducto que venga desde Turkmenistán para abastecerlo de gas y que se conecte con la India. Es decir, el pragmatismo es tal que incluso con el enemigo histórico se está dispuesto a llevar a cabo proyectos en común con tal de garantizar la seguridad energética. Y es que la economía de Pakistán en este momento es sumamente frágil por su carencia energética. En la última década, los apagones son cada vez más frecuentes en las ciudades más importantes de Pakistán, al grado de que muchas de las empresas textiles, que son el núcleo industrial más importante de Pakistán, han tenido que emigrar a Bangladesh. Junto con el metalúrgico. Y finalmente, si China es uno de los primeros exportadores de textiles, bueno, en este rubro yo creo que Pakistán podría haber una gran ventana de oportunidad. Como comenta Juan, no solamente migrar a sus trabajadores, migrar a sus empresas, sino también sus centros de poder, ¿no? Y mirar a otros sectores, no solamente seguir con el textil, sino también con el metalúrgico, que es otro de los más importantes, que inclusive aquí en México se tienen relaciones en ese sentido. Se ha hablado con la Cámara de Comercio Mexicana para poder seguir importando y exportando material para justamente cuestiones eléctricas, por lo mismo de las crisis y los apagones. Ahora, regresando un poquito a la escena política, ¿por qué ven con una debilidad, por ejemplo, las propuestas de Bilawal Bhutto? Es decir, ¿qué está proponiendo para Pakistán? ¿Cuál es su paquete de reformas? Y bueno, ¿por qué no ha tenido tanta popularidad? Digo, no sé, pensemos un poquito en esta debilidad que ha presentado. Creo que hay que considerar la geografía electoral. Sí. El Partido Popular tiene mucha más fuerza en Sindh, en la provincia del sur, y en Baluchistán, que son las provincias más industrializadas, con mayor actividad comercial, porque están en la costa del Océano Índico. Y el Partido Popular siempre ha tenido un proyecto en el que la intervención del Estado desempeña un papel importante en la economía, ¿no? Porque es un partido de centro-izquierda. Es un partido de centro-izquierda. Habría más bien que preguntarse cuáles son las razones por las que los otros partidos están teniendo un crecimiento importante en las provincias del norte. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención es el crecimiento de la popularidad de Imran Khan en la parte de Khyber, en la parte de las zonas tribales, ¿no? Y creo que ese apoyo, ese crecimiento de la popularidad de Khan no tendría lugar de no haber un papel importante del ejército en esa preferencia política. Porque precisamente la zona occidental de Pakistán, tanto en la frontera con Irán como con Afganistán, es la zona más conflictiva, tanto étnicamente como en términos de guerra contra el terrorismo. Y es curiosamente ahí donde está creciendo la popularidad del exjugador de cricket. Y también deberíamos tener en cuenta qué tanto le está apoyando el ejército, porque finalmente, si cae el bipartidismo, posiblemente las pensiones para los exaltos militares, los exgenerales, ya no sean tan altas ni tan jugosas como lo han sido hasta ahora y ya no puedan seguir disfrutando de vidas tan cómodas como hasta el día de hoy, que bueno, también en este caso podríamos seguir comentando por qué no juzgar a estos funcionarios en casos de corrupción. Ahora, platícanos un poquito de Benazir Bhutto. Yo creo que es muy interesante esta mujer musulmana que de alguna manera fue la primera ministra que gobernó Pakistán. ¿A qué obstáculos se presentó y si esto de alguna manera también lo lleva el Partido Popular pakistaní? Es decir, ¿cuál es su fuente del poder del Partido Popular y cuál fue el legado, por así decirlo, de Benazir Bhutto, quien es la madre de Bilawal, ¿no?, que hoy se enfrenta en la contienda electoral? Bueno, fue espectacular que una mujer fuera primer ministra en un país y esto nos lleva al tema de la equidad, digo, de la cuestión de género, ¿no?, en la política. Claro, que además fue una mujer primer ministro como parte de un gobierno de un partido de centro-izquierda, o sea, lo cual todavía puede parecer más sorprendente. En realidad, creo que sí hay una clara diferencia entre el sur y el norte de Pakistán.
la aceptación que se tiene de ideas más liberales, incluso progresistas en el sur, me parece que está bien marcado. El norte es una zona mucho más conservadora, mucho más tradicional, mucho más religiosa, y es ahí en donde tiene la mayor parte de la debilidad tanto el Partido Popular como los desafíos que enfrentó Benazir Bhutto, ¿no? Que finalmente fue asesinada en las provincias del norte, ¿no? En el norte, en plena campaña, sí. Y el tema de género, ¿cómo lo estás viendo, Denise, en este momento? Porque es importante comentar que de 342 escaños, 60 están reservados a las mujeres y otros 10 asientos para minorías étnicas. Exactamente, y en ese sentido, las mujeres siguen siendo consideradas una minoría. El tema de la brecha de género en Pakistán es muy fuerte. Recordemos el caso de Malala Yousafzai, que una activista joven, mujer, que fue atacada por defender sus ideales, por defender el derecho a las niñas y a las mujeres de estudiar, efectivamente. Sí. Y bueno, también en este sentido es importante comentar una activista pakistaní, mujer, joven, que defiende el derecho a la escuela, el derecho a las mujeres para poder levantar su voz, para poder tener una decisión. ¿Y cómo es que ahora los jóvenes son quienes están encabezando el electorado en Pakistán? Que lo puedo comparar con el proceso electoral que tuvimos apenas hace unas semanas aquí en México. Una generación que está harta, que está desilusionada de un bipartidismo histórico, de, a final de cuentas, un lastre colonial que ha permeado Pakistán. No, y con las mismas caras de siempre, ¿no? Efectivamente, o sea, como como hemos comentado durante toda la mesa de análisis, tal vez la cara de uno, la cara de otro, pero siempre traen el mismo apellido, siempre es el mismo partido. ¿Qué es lo que sucede ahora? El electorado está volteando mucho hacia Imran Khan, como comentamos, el contendiente joven, carismático, que quiere atraer a todos los sectores de la población por igual, no solamente a las altas esferas. Y bueno, en este caso creo que la brecha de género siempre va a ser un tema importante en Pakistán. Hay indicadores en Naciones Unidas de ONU Mujeres que indican que las mujeres siguen sin tener acceso a educación, a salud, simplemente elegir la maternidad. Y bueno, aquí podemos hacer un debate enorme, no solamente en Pakistán, sino a nivel mundial. No vamos lejos, aquí en nuestro país también es un tema muy importante. Claro. Y bueno, creo que es muy, muy importante en este año 2018 que hay elecciones generales en varias naciones del mundo. ¿Cómo es que las mujeres jóvenes, estudiantes en Pakistán, están por fin levantando la voz, están decidiendo cuál va a ser el futuro de su país y cómo es que este cambio puede por fin ser un parteaguas y darle fin a un bipartidismo que prácticamente ha sido monárquico en un estado como Pakistán, que tiene tanta importancia a nivel geopolítico en la región de Asia? Pese a que Pakistán creció a una tasa del 5.3% en el año 2017, persisten desequilibrios macroeconómicos, pero también indicadores del desarrollo humano que no han podido superar las condiciones de la pobreza y de la marginación. La baja matrícula educativa, la escasez de agua, las altas tasas de mortalidad infantil, la desnutrición, junto a una enorme disparidad de género, caracterizan a este país musulmán. En medio de conflictos armados y del flagelo del terrorismo, es que Pakistán ha descuidado la calidad de vida de su pueblo porque no ha podido generar otros nichos de desarrollo más que pedir también apoyo económico y financiero de la comunidad internacional. ¿Cómo están jugando todo este panorama de desarrollo humano en Pakistán? Pakistán es un país que, aunque en términos de PIB, en términos de ciertos indicadores económicos, puede tener aspectos positivos. Por ahí se habla que incluso en este momento de crisis política puede llegar a haber un crecimiento de hasta el 5% de la economía. Sí, no, en el 2007 creció, al 5.3%. Y a pesar de eso, la población es terriblemente pobre, ¿no? La desigualdad es rampante. Las familias ricas no solamente controlan la política, controlan la industria. Y controlan las tierras, ¿no? Son familias terratenientes desde la época del Raj británico. Entonces hay una disparidad económica y social muy grande que se está exacerbando por una serie de tendencias de largo plazo que el gobierno que quede, sea cual sea, tiene que atender. Una que me atrevo a decir es un tema muy delicado, el crecimiento demográfico, ¿no? El crecimiento demográfico es gigantesco,
las ciudades se están desbordando. Sí. Karachi, cuando se fundó, tenía medio millón de habitantes, ahora tiene 21 millones de habitantes, casi todo de asentamientos hiperdegradados, de lo que nosotros llamamos como ciudades perdidas, ¿no? Pero este patrón se reproduce en los principales centros urbanos de Pakistán. Tenemos el problema del agua, ¿no? El Indo, que es un río histórico, cuna de civilizaciones, está disminuyendo su caudal por el cambio climático porque se alimenta directamente de los glaciares del Himalaya. Esto ha ocasionado, por ejemplo, que el menor flujo de agua disminuya la producción de electricidad en las plantas hidroeléctricas, claro, y se producen periódicamente apagones en las ciudades de Pakistán. Y son situaciones verdaderamente caóticas cuando se combina la falta de agua, la falta de energía eléctrica, la pobreza en ciudades hiperpobladas. Independientemente del terrorismo, que es un flagelo para Pakistán, la violencia urbana en sí misma es terrible, ¿no? en las grandes ciudades. Y la violencia urbana está jugando como un tema dentro de la campaña electoral, Denise, es decir, ¿cuáles son los principales temas o los temas más sensibles que preocupan a los pakistaníes común y corrientes, es decir, los que no pertenecen a la élite política y económica? Sí, el pakistaní común y corriente que todos los días va a trabajar, que todos los días va a la escuela, las señoras pakistaníes que tienen que ir a comprar sus mercancías para poder alimentar a sus familias. Ellos lo que buscan es un mayor crecimiento económico, estabilidad socioeconómica, es lo que pide el pueblo pakistaní. Piden efectivamente lo que nos menciona Juan, que haya agua, que no se les vaya la luz, porque de por sí pobreza extrema, muy difícil conseguir alimentos y cuando los tienes se te echan a perder porque no hay luz debido a los apagones. Entonces imagínate la frustración de la población, de la sociedad civil de poder decir ya basta, necesito que mi país pueda salir adelante, necesitamos un cambio. Lo que están pidiendo es mayor seguridad, no solo seguridad en cuanto al tema terrorista, sino que las ciudades, los grandes centros urbanos como Lahore, puedan ser finalmente unas ciudades que sean estables, que sean sustentables. Tal vez no vayamos a niveles primermundistas, sería muy complicado en unas elecciones de un día para otro, lo sabemos, pero que simplemente puedan salir de su casa sin ningún problema y que puedan tener unas cuantas rupias en la bolsa para poder alimentar a su familia. Y creo que a final de cuentas, a nivel internacional estamos pasando por esta crisis sin precedentes. El cambio climático nos está llevando a gastarnos todos los recursos con los que contamos y bueno, las altas esferas siguen obteniendo recursos de ahí, siguen obteniendo ganancias y la gente más pobre solamente pide poder estar a salvo en su casa un día más. Pues ahí quizá se dé la consigna del cambio en Pakistán, estaremos atentos de los resultados electorales. Vamos un corte, cuando regresemos conclusiones de esta mesa de análisis sobre las elecciones en Pakistán. Estamos de regreso en este programa sobre elecciones en Pakistán, ya unos últimos minutos para cerrar esta mesa de análisis. Juan, tenemos todo el tema de Donald Trump, es decir, esta furia nacionalista, soberanista, nativista que llega en Estados Unidos a partir del 2016 con las elecciones en noviembre, pero que el solo hecho de que Trump haya ganado las elecciones también irrumpe en la escena política pakistaní, es decir, tenemos a un
populismo que también se ve reflejado en otro actor populista que es el llamado Imran Khan, ¿no? Con esta tercera vía. ¿Cómo es que el posicionamiento de Estados Unidos frente a Pakistán también juega en la correlación política de fuerzas? Pues desde las administraciones de Bush y de Obama ya empezaba a producirse el rompimiento, pero me parece que ese rompimiento puede estarse acelerando con la administración de Donald Trump. En un tuit de Año Nuevo, Donald Trump se lanzó de lleno contra Pakistán, argumentando que la ayuda militar le ha costado a Estados Unidos alrededor de 30,000 millones de dólares en los últimos años, y a cambio no reciben nada, y al contrario no hay una ayuda seria de Pakistán en la lucha contra el terrorismo. Por supuesto que el apoyo de Estados Unidos es esencial para la sobrevivencia de los militares en Pakistán, porque es un país finalmente pobre y aplica el adagio de cañones o mantequilla, ¿no? Entonces un país como Pakistán no puede mantener un ejército de ese tamaño, pero podría darse el caso de que esta beligerancia de Trump termine empujando a un triunfo de Imran Khan, que no solamente tiene un discurso pues realmente populista y simplón respecto al combate a la corrupción como el principal problema de Pakistán, cuando Pakistán tiene problemas muy profundos de agua, de energía, de carencia de instituciones democráticas, etcétera, sino que además ahora ha sumado a su discurso un tono antiestadounidense, que está siendo bien recibido por la población pakistaní, y yo no dudaría que finalmente Imran Khan salga triunfador en las elecciones, independientemente de si tenga que gobernar en coalición con la Liga Musulmana. Efectivamente, de hecho, en la publicación Harvard Business Review se comenta una dupla Trump-Khan, y les llaman los narcisistas de la política internacional. El autor comenta que, bueno, finalmente son actores que ellos mismos creen que están en el poder porque lo merecen, que ellos no son carismáticos, y lo voy a poner entre comillas porque no es tanto que atraigan a los grupos más vulnerables, sino bien que son carismáticos para los sectores estratégicos que tienen que estar encabezando la lista de quienes están en el poder. Y bueno, en este sentido me parece que Imran Khan puede efectivamente ganar las elecciones. Él comenta también en su discurso político, además de ser antiestadounidense, él también está comentando que va a acabar con la corrupción, que ya no va a haber más escándalos como el que tuvo Nawaz Sharif, y se burla de los escándalos porque Nawaz Sharif dijo en un momento que él iba a terminar con la corrupción en 15 días y después aumentaron a 90 días y bueno, finalmente la corrupción nunca terminó, más bien la corrupción terminó con su mandato. Claro. Y bueno, creo que Imran Khan puede aprovechar esta caída, este tropiezo del partido para poder salir adelante, y esta ruptura de las relaciones con Estados Unidos puede afectar económicamente al país, claro que sí, pero finalmente no es el único aliado que puede tener. Claro. Como bien comentábamos, es momento de que puedan voltear a ver a otros escenarios para poder aumentar infraestructura, poder aumentar ingresos en cualquier otro tipo de sectores. Ahora, pues cerremos ya esta mesa de análisis con las relaciones México-Pakistán. Somos dos países distantes, somos lejanos, pero también nos conocemos muy poco, ¿no? Me parece que hay un desconocimiento mutuo. Y bueno, tuvimos una embajada de México en Pakistán en 2009, la cerramos, ¿no? Estuvo poco tiempo en funciones, por 2 años, por falta de recursos presupuestarios. Tenemos 2 consulados, uno en Karachi, uno en Lahore, es decir, en las grandes ciudades, pero falta, ¿no?, un mayor acercamiento entre México y los países del sur de Asia, Juan. Sí, porque con honestidad, México ve pocas ventajas de un vínculo tan lejano y que definitivamente no resulta estratégico. Personalmente a mí me parece que el vínculo tiene que darse más bien en algunos aspectos económicos son importantes, sobre todo en el tema de la industria textil, pero también puede ser una oportunidad para vínculos de otro tipo, por ejemplo, artísticos. Pakistán es un país con un legado histórico-cultural gigantesco, al igual que México. Me parece que por ahí podría haber un vínculo bastante cultural, mucho más importante, pero creo que también es una oportunidad para hacer una reflexión sobre los desafíos que enfrentan ambas naciones. Yo encuentro muchas similitudes con la
radical diferencia de que en México, por fortuna, el ejército nunca ha desempeñado un papel tan fuerte en la política, pero es una relación complicada con Estados Unidos, es una realidad de violencia cotidiana tremenda y sobre todo hay unos desafíos en temas de agua y de energía enormes para los gobiernos entrantes. Entonces, aprender de cómo enfrenta Pakistán estos desafíos quizás pueda ser de mucho aprendizaje para nuestro país. Claro. Denise, tú colaboraste en la Embajada de Pakistán en México. ¿Cómo estás midiendo estas relaciones bilaterales y sobre todo ante un cambio de gobierno en México que se dará el 1 de diciembre? ¿Habrá un mayor acercamiento hacia los países del sur de Asia? Bueno, efectivamente, como comentas, tuve el gusto de colaborar en la Embajada acreditada aquí en México. En cuanto a relación bilateral, creo que el vínculo más fuerte, los dos vínculos más fuertes que yo pude observar son en materia económica y turística. No solamente cultural, que sí también existe, como bien nos menciona Juan, pero los más fuertes son intercambio en sector textil y en sector metalúrgico, que son, como ya sabemos, los sectores industriales más fuertes en Pakistán, y en turístico. A mí me sorprendió en lo personal ver la cantidad de personas que viajan a las montañas para escalar, la cantidad de mujeres mexicanas que conocen a pakistaníes por internet y que deciden irse a vivir con ellos. Es un fenómeno que a mí en lo personal me causa mucho interés, porque me es muy extraño, siendo dos naciones tan diferentes, tan lejanas y sin embargo tan similares en muchos aspectos. ¿Qué es lo que están encontrando estas chicas de la sociedad mexicana en la sociedad pakistaní para decidir dejar su hogar, su familia, incluso su religión, y migrar a Pakistán? También es importante señalar que, bueno, finalmente el proceso electoral puedo analizarlo como una similitud con el proceso que acabamos de vivir, que también estuvimos bajo un bipartidismo por casi 80 años y que de repente llegó una transformación con un personaje, López Obrador, que efectivamente es un líder carismático que atrae a muchos sectores de la gente, de la población, al igual que Imran Khan, y que no solamente fue un destello de unos cuantos días, sino que ya tiene como tal una historia dentro de la política nacional, al igual que el candidato pakistaní. Y bueno, creo que de estas similitudes podemos aprender y tal vez podríamos ser un ejemplo para la sociedad pakistaní y poder ayudarles a realizar el cambio que finalmente es necesario. Será bueno, será malo, solamente la historia lo dictará, pero me parece que al igual que en México es muy necesario. Pues ahí está, ahí tiene usted este panorama político, económico y electoral de lo que está sucediendo en Pakistán. Estemos pendientes de los resultados electorales y del mensaje que la sociedad pakistaní imbrique en el juicio de las urnas. Zorrina Musali, les agradezco mucho me hayan acompañado en esta jornada. Gracias, Juan. Gracias, Denise. Ojalá los tengamos nuevamente participando en nuestros programas. Hasta pronto.